La torpeza de Pedro Sánchez, su errática política exterior y su decisión unilateral, sin encomendarse a nadie, de entregar el Sáhara a Marruecos, provocará unas consecuencias que pagaremos nosotros, los ciudadanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, nos pide tranquilidad. Dice que el hecho de que Argelia haya suspendido nuestro acuerdo de amistad y cooperación no tiene por qué poner en peligro el suministro de gas. Pero la verdad es que las explicaciones del canciller no nos tranquilizan precisamente. No ponemos en duda de que los acuerdos de Naturgy en vigor se vayan a respetar, pero sin duda la nueva situación pone en peligro su renovación y en cualquier caso el precio del suministro del gas. Pero no solamente eso, muchos empresarios españoles sufrirán cuantiosas pérdidas puesto que su mercado de exportación es justamente Argelia, a donde envían productos del sector cárnico sobre todo y de la industria agroalimentaria. Pero no solamente esas serán las consecuencias, resulta que el hecho de que Argelia haya suspendido ese acuerdo de amistad y cooperación supone también que deja de cooperar con nosotros en un par de cuestiones vitales. Por una parte, en la inmigración. Y ya saben ustedes que en las últimas horas, por cierto, han llegado numerosas pateras a las Islas Baleares con inmigrantes ilegales procedentes precisamente de Argelia. Y por otra parte, en cooperación en materia antiterrorista. Un asunto que no es en absoluto menor, teniendo en cuenta que con los días que corren, la amenaza yihadista sigue presente. Son las decisiones que toma Pedro Sánchez por su cuenta y las consecuencias que generan, que al parecer no le importan demasiado. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 39 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros canales de YouTube, tenemos dos, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos informados de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden también descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, son varios los sistemas que pueden utilizar, si lo desean, para acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarnos y también con nosotros Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes decirles que en Naturhaus cuidan de sus clientes para que se puedan habituar a tener unos hábitos alimentarios saludables para alcanzar un peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regulares y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web www.naturhaus.es. La errática política exterior de Pedro Sánchez empieza a causar nefastos resultados negativos para España. La cesión del Sáhara a Marruecos ha llevado a Argelia a suspender su tratado de amistad, cooperación y buena vecindad con nuestro país. Argelia ha prohibido el comercio con España desde hoy mismo. De momento,
No nos vamos a quedar sin suministro de gas, ya que los contratos vigentes con Naturgy se van a respetar, pero afecta a su futura renovación y, por supuesto, al precio. Uno de los sectores más afectados será el cárnico, debido a la importancia de nuestras exportaciones de vacuno a ese país. Nuestros mayores volúmenes de venta se producen en el sector agroalimentario, así como en el hierro y el acero, los aparatos mecánicos y el papel y el cartón. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha limitado a expresar buenas intenciones y a confiar en la fiabilidad de Argelia como suministrador. Mire, el gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. Pero insisto, la voluntad del gobierno de España es la de mantener con Argelia las mismas relaciones buenas de amistad que con el resto de nuestros vecinos. La voluntad del gobierno de España es mantener con Argelia muy buenas relaciones y Argelia ha suspendido su tratado de amistad y cooperación con España. ¿Cómo se entiende esto, señor Tamboleo? Bueno, pues que honestamente, claro, dice el señor Álvarez que Argelia es un socio fiable. Pues por mucho que me duela reconocerlo, que me duele es que los que no somos fiables ahora mismo somos los españoles. Entonces, ese es el problema. Como pasa, lo hemos visto hasta con Andrés Manuel López Obrador. Igualmente somos nosotros los que no nos imponemos. Tenemos una política exterior absolutamente nefasta y esto, bueno, que es otro incendio para este gobierno que tiene esta enorme capacidad de resistencia. A las 2 de la tarde, por ejemplo, ya parece ser que habían comparecido solo hoy más de 8 o 9 ministros en los diferentes medios de comunicación amigos, en el sistema mediático, en la cuadrilla mediática, que diría en la burbuja mediática del gobierno. Que hasta Villarejo ya lo ha dicho cuando habla del corralito mediático, me parece que dice él. Pues hoy, esta mañana, han comparecido toda esa cantidad de ministros intentando justificar lo injustificable, y es que, claro, al final, antes o después, iba a haber consecuencias. Yo llevo diciendo desde el principio de año que ni Ucrania, ni ucranio, ni naranjas de la China, ni otras chuminadas. Que nos tenemos que ocupar de los intereses españoles, y los intereses españoles, uno de los grandes lugares que pasan es, por supuesto, por todo el norte de África y especialmente por Argelia. Yo no tenía esos datos, que me parecen muy interesantes, de lo que exportamos, no conocía esos datos de exportación también, pero además de eso, que me parece muy importante, la clave es todo lo que nos tienen que dar, y precisamente con el tema de Ucrania, que luego hablaremos más de ello, pues si no somos dependientes de Rusia es porque somos dependientes de Argelia. O sea, es que todo lo hacen mal, y estamos pagando nosotros con una gasolina enormemente desorbitada y además con unas muy malas campañas comunicativas, porque se dice en los únicos pocos medios disidentes, a veces se dice esto de cuando usted va a la gasolinera. No, oiga, si esto no es una cuestión, por ejemplo, de ir o no a la gasolinera, es una cuestión de ir a la compra o ir a cualquier sitio, que toda nuestra cadena de suministro está completamente comprometida y nos están haciendo mucho daño. Esto es otro caso más de daño, y además Argelia ha sido honesto, porque antes de otras represalias que yo creo que van a venir en los siguientes días y en las siguientes semanas, nos están anunciando que rompen el tratado de amistad. Pues a ver qué va a terminar de pasar después. Esas son las claves, y eso es lo que nos debería tener muy consternados para los próximos días. Señor Bermejo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Argelia ha suspendido o congelado este tratado de amistad porque nosotros hemos incumplido o Sánchez, mejor dicho, nosotros no, ha incumplido el punto número 1 de ese tratado. El punto número de ese tratado dice que ambos países se comprometen a respetar los acuerdos internacionales. Es decir, aquí hay uno que es muy claro, que es que España está adherida a las Naciones Unidas y tiene un compromiso con las Naciones Unidas para el tema de la descolonización del Sáhara. Esto, que es un incumplimiento flagrante, ¿no?, que llevamos ya varias décadas haciendo, ahora ha sido más acentuado cuando lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, lo que ha dicho Sánchez, perdón, es que lo mejor para el Sáhara Occidental es que sea una comunidad autónoma de esas de Marruecos, ¿no? Por lo tanto, estamos incumpliendo el Tratado de las Naciones Unidas y por ende el tratado con Argelia. Así que no me extraña que Argelia pues haya hecho esto. Y yo lo que le diría al presidente de la República Argelina es que
Sánchez no es España. Sánchez no representa a España. Eso es lo que le ha dicho Feijóo. Ha lanzado un mensaje diciendo: tenga usted en cuenta, presidente argelino, que esto es decisión de nuestro gobierno, pero no de los españoles. Procure, en la medida de lo posible, no castigar a los ciudadanos españoles. Efectivamente. O sea, él no representa a España, se representa a sí mismo. Y la mejor prueba de ello es que tiene usted, señor presidente de la República Argelina, es que ahora mismo en ese tema Sánchez está totalmente solo en el Congreso de los Diputados. O sea, no hay nadie que apoye al PSOE en este asunto, ni siquiera sus socios de gobierno. Así que esa es esto. Y yo creo que lo que ha hecho Sánchez de una suma traición, ya no, o sea, yo hace unas semanas le dije, bueno, hace ya un par de meses le dije a don Javier en este programa que yo estaba convencido que Sánchez había hecho eso porque era consciente de un acto hostil de Marruecos. Yo creo que me equivoqué, porque sabiendo lo que sabemos ahora, que le han espiado, que se han metido en el teléfono, yo ahora, vamos, no tengo ninguna duda de que Sánchez está actuando por coacción. Porque que la información que han obtenido al piratear su teléfono es suficiente como para extorsionarle. Bueno, algunos en el entorno de las relaciones internacionales no le llaman extorsión, le llaman negociación, le llaman diplomacia. Cuidado. O sea, yo negocio con usted, o usted me cede el Sáhara o aireo determinada información que he obtenido. Exactamente. Y ahora esa es la tesis que yo barajo, porque honestamente quedarte solo como se ha quedado en el Parlamento con este asunto, solo puedo obedecer a que está cogido literalmente por las pelotas. Hugo. Bueno, esto es no se podía saber, ¿no? Bueno, pues claro que se podía saber, esto era crónica de una muerte anunciada, lo que iba a ocurrir, y ojalá tuviéramos una política exterior errática. Lo que tenemos es no política exterior, no existe política exterior, lo que existe es improvisación exterior, lo que existe es, bueno, pues lo que estábamos poniendo encima de la mesa, es decir, lo más probable es que efectivamente haya un chantaje y que ese chantaje se llame Begoña Gómez, y que es lo que dicen algunas personas que tienen información Marruecos de Begoña Gómez. Desde luego, claro, es increíble que una persona que no tiene titulación oficial en ninguna universidad ni nada, pues haya llegado a un acuerdo con la mayor escuela de negocios de Marruecos. Es decir, hay cosas muy raras, yo no puedo confirmar porque no tengo esa información, sí que me han dicho, esto lo publica por ejemplo un compañero como Albert Castillón, que tiene información de que Begoña Gómez pues efectivamente puede ser por la cual se le está chantajeando. En cualquier caso, claro que va a tener consecuencias. Pedro Sánchez estaba acostumbrado a que las cosas que hace pues no tengan repercusión en España, bien porque los medios de comunicación afines, que son prácticamente todos, le silencian las cosas, bien porque a la izquierda se le perdona todo ya por cultura política aquí en España, bien por muchas cosas, ¿no? Pero a nivel exterior toda acción tiene su consecuencia. O sea, y eso está más que claro, ¿no? Desde luego, cambiar de forma unilateral la política exterior de un tema tan importante como es el Sáhara, no habiendo pasado por el Congreso, es decir, yendo en contra de toda democracia, de toda soberanía nacional, enviando en una carta, recordemos, con faltas de ortografía, que bien la podría haber hecho un niño de primaria esa carta, pues claro que va a tener consecuencias. O sea, tener un gobierno de España que está completamente partido en dos, en no pocas cuestiones de política exterior, en no pocas cuestiones económicas, pues claro que tiene sus consecuencias. O sea, es que es evidente que va a tener sus consecuencias, y esto, insisto, es que no se podía saber, no, claro que se podía saber, y ya muchos veníamos alertando que esto iba a ocurrir. Este tratado de cooperación y este tratado de amistad no es un simple tratado como algunos tratan de pintar hoy, un tratado económico y cooperación, no, es el tratado que vertebra las relaciones entre España y Argelia, en todas sus dimensiones, económica, política, en términos de defensa, como bien decías, Javier, en tu editorial. Es decir, hemos roto todo tipo de negociación, todo tipo de relación con un país que, atención, más del 40%, el 42 y pico % de la energía que consumimos procede de Argelia. O sea, hemos roto todo tipo de relación con ese país que es tan importante para sectores como, decías, el cárnico, entre otros. O sea, hemos roto todo tipo de relación a nivel exterior. Insisto, ojalá tuviéramos una política exterior errática, pues que no tenemos política exterior, y ese es el problema. Y esto, desde luego, una vez más, lo que implica pues es una nefasta imagen exterior. Ya no solamente es una ruptura de relaciones con Argelia,
o sea, tan importante para nuestra economía y defensa, sino es que es una imagen nefasta a nivel exterior. Y digo, y concluyo con esto, perro débil, todos son pulgas. O sea, en cuanto, digamos, mostremos esta imagen de debilidad absoluta a nivel exterior, va a venir Argelia y luego va a haber una concatenación de desastres exteriores, estoy completamente seguro. Y si Pedro Sánchez no representa a España, que sí la representa, aunque nos duela, hasta que una moción de censura fuese exitosa, que además ya sabemos en España que es posible, pues es que, lamentablemente, yo estos días, hoy no voy a decir nada opinativo, pero estos días sí que voy a estar evaluando qué hace la jefatura de Estado. Porque sería un momento, como a lo largo de todo el reinado de Juan Carlos I, en situaciones así, intervenía. Y yo creo que podríamos hacer un listado de momentos en los que Juan Carlos I intervino en crisis importantes. Intervino, es el jefe de Estado, y tiene un margen de intervención. Pues vale, pues yo hoy no le voy a criticar, porque le critico mucho, pues le voy a dar ese margen. Pero sí que le pediría desde aquí a Casa Real que tomase alguna clase de medida o alguna clase de llamada o alguna clase de viaje. Es que a lo mejor sería el momento idóneo para que hiciera un viaje. Algo hay que hacer, o sea, esto si se deja así perjudica enormemente al pueblo español. Entonces, poniendo que Pedro Sánchez no es toda España, no es todo el poder del gobierno de España, ni de la Constitución española, es cierto, tenemos una jefatura de Estado, pues por ejemplo, pues que haga algo la jefatura de Estado. Que haga lo que le encomienda la Constitución, ni más ni menos. Nuestra ley fundamental dice que una de las funciones de la monarquía y por tanto de la Casa Real es la representación del Estado español. Lo dice la propia Constitución Pero española. para eso deberá pedírselo el gobierno español. Sí, bueno, claro, pero es que el gobierno español, ya que pone todo tipo de obstáculos, también tendrá que haber algún tipo de iniciativa. O sea, vamos a ver, el rey de España podrá hacer algo, al menos en términos de representación. Yo no digo en absoluto que influya en la política ni nacional ni exterior, porque la política no depende de Casa Real, pero sí su representación. La representación de España en gran parte depende del rey, del rey emérito en su momento, del rey actual, y eso lo estipula la propia Constitución. No, es que el rey emérito hacía cosas, y tenía iniciativa. Hombre, hacía cosas buenas y malas. Hacía cosas buenas y malas, desde luego, y tenía liderazgo, pues en días así, es que es un día muy duro, o sea, que por eso han salido a las 2 de esta tarde, hasta las 2 de esta tarde, y a lo largo de esta tarde habrán ido saliendo muchos más, un incontable ya esta tarde número de ministros, porque a justificar lo que está pasando, a intentar ocultarlo o disfrazarlo, o lo que quieran hacer, porque... No, han salido en un afán de tranquilizar a la gente. Claro. Porque, claro, lo primero que ha pensado todo el mundo es si Argelia rompe su tratado de amistad y cooperación con nosotros, que lo primero que va a pasar, que nos va a cerrar el suministro de gas. Entonces, bueno, ha salido Álvarez y toda la patulea ministerial a tranquilizar diciendo que aquí de momento los acuerdos se respetan, sabemos que hay una serie de contratos firmados con Naturgy, que en principio nada hace pensar que se vayan a romper, puesto que están firmados con una empresa determinada. Pero bueno, está claro que nos cuestionamos qué va a pasar con el suministro de gas, ¿no? Bueno, también salía Calviño, perdonad, diciendo a finales del año pasado que la inflación era transitoria, y a día de hoy sigue diciendo, también era para calmarnos. Es que sigue transitando la... Y sí, transita de mes tras mes, eso también era para calmarnos. El problema es que esos contratos deberán renovarse en su momento y, en todo caso, habría que leer la letra pequeña, pero seguramente no fijan un precio determinado, sino que está al albur de cómo está el mercado, y sí se puede producir un encarecimiento todavía más notable del gas. Es que, pero es que además ayer este tío dijo que se va a presentar otra vez a las elecciones. Sí. Bueno, ¿y qué va a decir? Y ¿No va a decir que es un pato bueno, cojo? Bueno, a ver, o sea, yo de verdad, o sea, lo que ha ocurrido es tan grave que todo el Congreso se tenía que poner de acuerdo, incluidos los señores de Podemos, porque yo no sé cómo coño estáis en ese gobierno, porque es que eso apesta, o sea, porque es que vosotros no podéis estar diciendo que es que eso os parece mal, que no compartís, que no están vuestros principios, que no sé qué, y seguir ahí. Es que eso es aberrante. Lo que tenéis que provocar es una crisis de gobierno y poner una moción de censura con el resto de los partidos y nombrar un presidente, ¿cómo se dice? Técnico para que al minuto siguiente disuelva las cámaras. Y quedarse... Y obligar a Sánchez a que jamás vuelva a presentarse. Pero, que no se presente, porque si se presentara, y en el hipotético caso de que fuera la lista más votada, que vamos, ni por el forro, que tenga claro que no va a haber nadie con el que haga coalición. Bueno, que lo tengan claro.
¿Estás pidiendo que Podemos cree una crisis de gobierno para romper el gobierno? Para se lo estoy pidiendo. ¿Y qué va a hacer Alberto Garzón si sus 80.000 euros al año por no hacer nada? ¿Qué va a hacer Yone Belarra también ganando parcial? ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz con esa casa de 400 metros cuadrados pagada por todos los españoles? Que no van a dejar de cobrar de lo público. Bueno, esos señores van a seguir siendo diputados y van a seguir, pues como hasta ahora. Que es un chollo tener un ministerio inventado sin ahora están funciones. peor que antes. Es un chollo. Ahora trabajan algo, antes no trabajaban. Es un chollo lo que tiene Podemos, vamos. No, un chollazo. Perdón. Quiero decir, y entonces si fuerzan a que Sánchez se vaya, a lo mejor el PSOE nombra a otra persona para ir a las elecciones y a lo mejor pueden hacer otro gobierno de coalición, quién sabe, pero no con esta vergüenza. Es que lo de Sánchez es una vergüenza. O sea, el daño que nos está haciendo es brutal. ¿Pero Sánchez o el Partido Socialista? No, Sánchez, coño. ¿Pero Sánchez por qué? Él, porque actúa unilateralmente. ¿Unilateralmente? No, consulta con nadie. Hace lo que... Es un tirano. ¿Pero tú garantizarías esta noche aquí, ahora que no ha colaborado con Moratinos o con José Luis Rodríguez Zapatero, que han sido lobistas del reino marroquí? Puede ser, pero sí coincido con Juan Carlos en que no ha consultado con otros miembros de su gobierno. Que muchos miembros de su gobierno, si no la mayoría, incluso todos, se enteraron del tema de la cesión del Sáhara cuando nos enteramos todos porque se filtró la carta desde el propio Marruecos. Que yo creo que pilló a todos los ministros con el pie cambiado. Y además esa noticia. que los tiene a todos sometidos. Es decir, que porque quieren, a Margarita Robles cuando da Sánchez, sí, su majestad. Porque quieren, porque son unos arrastrados, porque no tendrían por qué hacerlo. Bueno, los tiene a todos sometidos, los de gobierno. ¿Que imitan? O sea, si yo soy ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España y resulta que mi presidente del gobierno no está contándome una serie de cosas, pues tendré que marchar. O sea, tú imagínate, tú imagínate que luego hablaremos de ello. Tú imagínate que luego hablaremos de ello cuando dentro de 3 semanas, que está ahí ya a la vuelta de la esquina, ya los papelitos de deuda ya no los van a comprar en Frankfurt. ¿Qué va a pasar? O sea, es que este tío nos lleva al desastre absoluto. Y encima en el invierno podemos estar sin gas, que esto es real. Que podemos estar sin gas o comprándolo a ingentes cantidades de dinero por sobrecostes a través de otros intermediarios. Porque es que Argelia nos puede cortar el gas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a declarar la guerra? No se la hemos declarado a Marruecos. Entonces, ¿pero esto qué, macho? O sea, que esto es real. O sea, y por eso te digo que los de Podemos son los que tienen aquí la clave. Porque Podemos podía, si quiere, cargarse a Sánchez mañana mismo. Provocar unas elecciones y en el propio PSOE obligar a que echen a Sánchez, porque para que sepan y que tengan claro que jamás nadie va a pactar con ese tiparraco. ¿Sabe? Jamás, de los jamás. No es tan sencillo, es decir... Sí, ya sé que no es sencillo. Desde el punto de vista en el que tú ya sometes a un partido político en el que las estructuras orgánicas del PSOE dependen de Pedro Sánchez, porque así, vamos, de eso depende. O sea, de los puestecillos, los cargos que tienen la gente del PSOE depende de Pedro Sánchez. Entonces, cuando tienes al final un partido político sometido, como el que tenía, por cierto, Gea en el Partido Popular, completamente sometido a él, pues o acaso hay una crisis muy grave como la que ocurrió en el Partido Popular, o es muy difícil cambiar todo. O sea, porque el partido político es el partido sanchista, es que no es ni será partido difícil, pero lo echaron. Es el partido sanchista. A Casado lo echaron. Pero es el partido y esto los españoles ya lo hemos vivido. Ahora es el partido sanchista y antes era el partido zapaterista. Claro, y antes el felipista y ya está. Ya lo hemos vivido. Entonces, ese es el problema y ese es el problema muy grave. Y quiero recordar que esta semana casi el partido, muy al margen de la militancia, echa a Boris Johnson. O sea, ha faltado un poquito. Pues qué pena que en España no haya un solo diputado del Partido Socialista. También ya los ministros aguantamos mucho. Quien va a echar a Pedro Sánchez, estoy convencido, son los españoles en los próximos comicios. Por mucho que intente aguantar en el poder hasta el último segundo, estoy convencido que los españoles van a echar a Sánchez porque más que nada porque sus bolsillos se ven afectados. Ahora, por esa subida de tipos en 5 puntos básicos en junio, y luego la otra subida en septiembre y ese fin de todo compra de bonos y de estímulos por parte del Banco Central Europeo, va a ser el acabose económico, como diría José Mota. O sea, va a ser el acabose, porque un país que tiene un 120% de deuda como es España, es decir, con una inflación galopante que no va a parar ni en el año 2023, como advertía la OCDE, pues es que evidentemente es que esta situación económica va a ir de mal en peor, o sea, se va a agravar más todavía.
O sea, entonces, evidentemente, es que los españoles van a sufrirlo en sus bolsillos y ya lo están sufriendo. O sea, y no hay propaganda, esto sí que no hay propaganda, ni publicidad institucional, ni subvención y tal, que puedan acallar algo que están sufriendo los españoles. De momento sí. Bueno, pero ya cada vez menos, de forma tendencial, estamos viendo las encuestas, que cada día tiene menos apoyos Pedro Sánchez y la izquierda en general. Es mucho dinero. Yo no quiero que echen a Pedro Sánchez, yo quiero que echen al Partido Socialista. Y le pido desde aquí al Partido Popular, y especialmente al señor Feijóo, que no pacte con el Partido Socialista y que deje ya de darle oxígeno al Partido Socialista, que le está dando oxígeno continuamente. ¿Qué es mejor? Hasta incluido esta semana. ¿Qué es mejor? ¿Hasta el 2023 que el PSOE pacte todo con Podemos, con los golpistas y con los Bildu, o que pacte cuestiones básicas y fundamentales? Me parece lógico. No deis oxígeno al gobierno, no le aprobéis su basura de leyes. Hasta el 2023 Pedro Sánchez va a aguantar el poder, sea como sea. Pues no lo sabemos, a lo mejor no, sea como sea. Entonces, hasta el 2023, pues yo prefiero que cuestiones básicas, fundamentales de Estado las pacte con Feijóo y que sean lo menos lesivas posible para los españoles. Ahí está saliendo un poco de discurso feijóista. Me gusta que salga, por lo menos. El discurso de Hugo Pérez que no milita en un partido político. Ya, ni tampoco quiere. El discurso feijóista no puedo entender que hace 2 semanas la aprobara la ley audiovisual y esta semana la apoyé la tramitación de una ley sobre prostitución, que además es otra cortina de humo que no va a ningún sitio. Si Feijóo consigue bajada de impuestos y ciertas cuestiones que benefician ¿Qué bajada de impuestos ha conseguido Feijóo? No consigo ninguna, pero si lo llegase a conseguir, pues yo aplaudiría. Oye, mira, prefiero que se bajen impuestos a ver si que mejora no su estrategia un poquito entonces. Bueno, pero porque parecían Pimpinela en el Senado y yo hoy tampoco le he visto, no lo sé, a lo mejor sale esta noche está saliendo ahora y no lo he visto yo, pero yo hoy no lo he visto. Me hubiera gustado haberlo visto. De la época de Zapatero nos acordamos de alguna iniciativa legislativa que no estuvieron mal. Me acuerdo de alguna, que era lo de la ley del tabaco, lo del pago a proveedores, que eran los 60 días que se establecieron, la creación de la unidad militar de emergencia. ¿Alguien me puede decir una iniciativa legislativa que haya llevado Sánchez y que realmente haya sido... Que sea positiva ninguna. De todos modos, yo discrepo con usted respecto a que la ley del tabaco fuera positiva, puesto que creo que se hizo muy mal. No puedes convertir a todos los restauradores en los paganos de una situación errática, ahí sí, absolutamente. Primero, diciéndoles que deben hacer grandes inversiones en sus establecimientos para habilitar zonas de fumadores con sistemas de extracción que renueven el aire cada determinados minutos, para posteriormente prohibir rotundamente que se pueda fumar. Eso fue hacerles una encerrona a los hosteleros de España enorme y gravísima, que les costó muchísimo dinero. O sea que no creo que se hiciera bien la ley de tabaco que usted aplaude. Puedo entender que a lo mejor usted aplaude el fondo, ¿no? Que se deje de fumar en lugares públicos. Claro, hombre, bien, claro. Eso puede ser discutible. Claro. Y yo voy a decir una cosa muy buena de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. No nos ha puesto un pasaporte nazi, como han hecho Juanma Moreno Bonilla y el propio Feijóo. O sea que gracias, Pedro Sánchez Pérez Castejón, por no obligarnos a los españoles a meternos una pócima en el cuerpo. Sí, pero eso, por eso digo que es que no se le recuerda, incluso las cosas que se puedan recordar de esta legislatura, que puede ser la medio reforma laboral esta que han hecho, ¿no? La contrarreforma laboral. La contrarreforma y la... ¿Buena ha sido? No ha sido buena. La subida del salario mínimo, el ingreso, o sea, esas cosas que la gente se va a acordar de eso, porque son hechos que además la gente, muchos lo ven, es que ni siquiera han sido iniciativas del PSOE. O sea, es que es acojonante. ¿Qué medida legislativa ha hecho esta gente? Yo creo que ninguna, pero ya que estamos entrando en materia económica, luego seguimos hablando del gas, de nuestras relaciones con Argelia, de cómo está la situación en Europa justamente con la guerra en Ucrania, qué pasa con los suministros energéticos, pero vamos a echar un vistazo justamente a la situación económica de España, que no es nada buena, y la verdad es que el Instituto de Estudios Económicos considera que muy fácilmente el Gobierno podría ahorrar 60.000 millones de euros simplemente prestando un poquito de atención. Una pausa y les contamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un rincón mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, que es el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ante la grave situación económica que está viviendo España, Pedro Sánchez había depositado todas sus esperanzas en los fondos europeos. Pero ese dinero, cuyo objetivo es el de relanzar el crecimiento tras la pandemia, no va a tener ese efecto en España. Su impacto sobre la actividad productiva está siendo prácticamente nulo y en algunos casos puede servir incluso para elevar el gasto estructural de la Administración. Además, algunas partidas se están destinando a fines un tanto dudosos, como financiar la reforma del Palacio de las Marismillas, la residencia de verano del presidente del Gobierno, a desarrollar una fábrica de aplicaciones o a comprar más de 10.000 ordenadores portátiles para los ministerios. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿a qué se están dedicando estos fondos europeos? En general no se están dedicando a nada porque solo se está adjudicando el 2% de lo que está comprometido por Bruselas. O sea, que el primer titular es que, por ejemplo, en el caso del coche eléctrico, ¿no?, objetivo de referencia del gobierno de Sánchez, se han prometido 4.000 millones y solo se han adjudicado 40 millones. Entonces, eso para empezar. O sea, de cada 100 euros que tenemos a disposición, solo se han tramitado 1, 2, 4, 5 euros, más o menos. No llega al 5% la ejecución en ninguno de los 11 programas que hay. Y partiendo de esa base, ese poco dinero que sí se está ejecutando se está dedicando en muchos casos a este tipo de programas que, bueno, es bastante discutible que vayan a contribuir a lo que se supone que tienen que contribuir estos fondos. Se supone que el plan de rescate y este plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, como lo llama el gobierno, tiene que aumentar el crecimiento potencial de España.
y evidentemente si en la práctica detrás de todo eso lo que hay es la reforma de la residencia de verano del presidente Sánchez, por ejemplo, pues evidentemente de ahí no va a salir ni una décima de crecimiento económico más para nuestro país, como tampoco va a salir de los 700, 800 millones de euros que se van a gastar en programas de, comillas, igualdad de género, o como tampoco va a pasar nada con los más de 700 millones que se van a dedicar a estudiar el ruido en las carreteras. En gran medida lo que están haciendo es sustituir gastos que se hubieran hecho en cualquier caso. Es decir, yo no niego que pues, de vez en cuando habrá que echarle una mano de pintura, actualizar evidentemente las instalaciones y poner a punto el Palacio de las Marismillas o cualquier otra residencia. No voy a caer en el populismo y decir que no hay que gastar ni un céntimo en mantener el patrimonio del Estado, porque desde luego que eso sería un error. El problema, Javier, es que se supone que estos fondos no están para eso, no están para gasto corriente, gasto clientelar, no, están para otra cosa, están, a priori, para aumentar el crecimiento económico de España a medio y largo plazo. Y como puedes ver, día sí, día también nos encontramos con noticias que nos dicen todo lo contrario. ¿Y qué es esa fábrica de aplicaciones móviles a la que se van a destinar 31 millones de euros? Pues aquí lo que hace el gobierno es decir, primero gasto y luego ya veré los resultados. Entonces quiere tirar 30 millones de euros en un programa de desarrollo de aplicaciones móviles y a cambio espera que el 50% de los trámites con la administración estén digitalizados en el año 2025. Y esto es como, por un lado, decirme cuáles son los pilares de la casa, por otro lado, decirme cómo quiero que sea el techo, pero no hacer los planos, no hacer ningún trabajo de arquitectura, de ingeniería y, por lo tanto, dejar el resto del edificio pues pendiente, no se sabe muy bien de qué. Evidentemente, sería bueno que el 50% o el 100% de los trámites se pudiesen hacer con un dispositivo móvil o con un ordenador, porque nos ahorraría a todos mucho tiempo y mucho papeleo. Pero si queremos lograr esos objetivos, lo que tenemos que hacer es decir claramente qué trámites queremos digitalizar, con qué presupuesto e irlos licitando con empresas que sean capaces de hacerlo. Y lo que hace aquí el gobierno es algo distinto, es decir, yo me gasto 30 millones, invito aquí a participar a empresas tecnológicas y espero que al final de esto el 50% de los trámites esté digitalizado. Te hago un spoiler, te avanzo el resultado, no va a ser así. En unos años no tendremos el 50% de los trámites digitalizados por la simple y llana razón de que las cosas no se hacen así. Las casas no se empiezan por el tejado y los procesos que se quieran pasar al online hay que hacerlos uno por uno, como han hecho muchos gobiernos en Europa. Estonia, por ejemplo, es un país admirado en todo el mundo por lo bien que lo ha hecho, pero aquí, en vez de ir paso por paso, trámite por trámite, nos inventamos que si tiramos 30 millones de euros a este programa, el resultado va a ser el otro, cuando no tiene por qué haber ninguna conexión entre un objetivo y un resultado en este caso. Claro, porque el resultado sí podía ser. Has mencionado a Estonia, que gracias a digitalizar esas cuestiones burocráticas ha podido reducir en un 20% su número de funcionarios. Si eso se consiguiera hacer en España, estaría bien, pero me temo que no va por ahí. Claro, yo parto de que no necesariamente todos los funcionarios y empleados públicos que tenemos hoy en plantilla tienen que seguir desempeñando sus actividades dentro de 10, 20 o 30 años, porque muchos de sus labores se están digitalizando. Entonces, si un funcionario se jubila, siempre y en todo caso tenemos que reponer y cubrir su puesto. Yo creo que quizá no, pero para que sea efectivamente así, tenemos que garantizar que esas tareas se pueden automatizar. Y se puede hacer, porque estábamos hablando de que hay muchos países en Europa que están reduciendo la plantilla de empleados públicos y funcionarios a base de digitalizar lo que son los procesos más mecánicos o los que en definitiva se pueden hacer hoy en día gracias a la tecnología. Dicho de otra manera, nada que no estén haciendo las empresas desde hace muchos años. Y sin embargo, lo que hace el gobierno aquí es lanza este plan, nos dice que quiere digitalizar algunos trámites, pero no nos dice si eso genera algún ahorro, no plantea ninguna reducción en los volúmenes de empleo público, más bien al revés, tenemos cada vez más empleo público, a pesar de que tenemos tecnologías que a priori nos permiten digitalizar y automatizar muchas de esas tareas. Eso es un sinsentido y lo único que hace es condenarnos a gastar más por partida doble. Por un lado, porque nos tiramos millones de euros en todo esto, y por otro lado, porque seguimos teniendo unas plantillas de empleados públicos que son susceptibles de no ser renovadas en su totalidad si se hiciese esa modernización que de momento sigue pendiente y que con estos fondos europeos, como vemos, no va a ser una realidad. Dice el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, que si comparamos la efectividad de nuestros presupuestos con los de la Unión Europea o la OCDE, tenemos un salto como de un 14%, es decir, que podríamos ahorrar algo así como unos 60.000 millones de euros, ¿no?, que se despilfarran.
Sí, ese es un estudio que hemos divulgado en el Instituto de Estudios Económicos y yo creo que la cifra ya ha ganado fortuna porque es una cifra muy redonda, muy clara, que se entiende muy claramente. Ese 14% del que tú hablas se traduce en 60.000 millones de gasto que estamos haciendo ahora mismo por encima de lo estrictamente necesario si los presupuestos se diseñasen de forma eficiente. Por ejemplo, en Madrid la prestación de servicios sanitarios se hace incluso un 25% por debajo de lo que se hace en otras comunidades autónomas que también son uniprovinciales. ¿De acuerdo? Entonces no estamos comparando pues, peras con manzanas, ¿no? No tendría sentido comparar del todo el modelo de Madrid con Castilla y León o con mi tierra Galicia, no sería el caso. Pero sí lo tiene con provincias donde también la mayoría de la población está concentrada en una o dos capitales y por lo tanto hay economías de escala, urbanidad, etcétera. Pues como eso, todo. Es decir, hay margen de ahorro en todo tipo de programas. Alguna vez he contado en vuestro programa que una de las primeras medidas que tomó el actual presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, cuando llegó al gobierno en Galicia, es centralizar la compra de pañales en los hospitales de la red sanitaria gallega. Resulta que se podían ahorrar 5 millones de euros con esa simple decisión, comprar los pañales de forma conjunta en vez de que cada centro de salud y cada hospital los fuesen negociando cada uno por su cuenta. Pues bueno, si solo en pañales en Galicia se pueden ahorrar 5 millones de euros, imagínate que no se puede ahorrar en todas las contrataciones de todos los hospitales, de todos los centros de salud, de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y eso, según algunos, sería recortar en sanidad, pero como te digo, no se dejan de comprar pañales, simplemente se negocian y se compran de forma eficiente. Eso mismo es lo que hay que hacer en cada partida de gasto, Javier, hay que hacer lo mismo que hace este canal de televisión, la empresa en la que trabaja cualquiera de nuestros espectadores, cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier autónomo y cualquier familia saben perfectamente que hay que mirar los gastos, que siempre se pueden revisar los gastos, que se puede conseguir más con menos, que a veces hay que cancelar algunas líneas de gasto para poder priorizar otras. Y si el gobierno no lo hace, seguiremos despilfarrando 60.000 millones de euros que no nos generan más bienestar, pero sí nos generan más deuda, más déficit y más impuestos. Y efectivamente, como bien dices, cualquiera lo sabe. Fíjate si será ineficaz el gasto público español, que hasta el exministro socialista Jordi Sevilla critica ese despilfarro. Sí, además Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas, o sea que al margen de que sea un representante del Partido Socialista, sí podemos decir que al menos conoce la bestia y desde dentro él ha podido constatar que efectivamente ese dinero se podría gastar e invertir mejor. Hay una diferencia. Sevilla insiste en que no deberíamos bajar impuestos con esos 60.000 millones, sino que deberíamos seguir gastando esos 60.000 millones, pero gastarlos mejor. El problema es que con 60.000 millones menos tenemos los mismos servicios que ahora mismo. Entonces no sé en qué se lo quisiera gastar él. Lo que en cualquier caso no discute ni él ni nosotros es que hay 60.000 millones de euros de gasto que son improductivos, que son ineficientes y que no generan valor añadido en la economía española. Y para que nos enteremos, esto es básicamente 3 veces la recaudación anual del impuesto de sociedades o las 3/4 partes de la recaudación anual de impuestos como el IVA o el IRPF. Pues ahí es donde se van nuestros impuestos, a gastos que no están bien gestionados. Quizá, si lo estuvieran, podríamos pagar menos, un peso fiscal incluso menor. Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Así es, Javier, no te quepa ninguna duda de que con gasto más eficiente pagaríamos esos 60.000 millones menos de impuestos. Buenas noches. Muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿qué opina usted? Yo creo que se han quedado cortos. No, seguro que hay mucho más despilfarro, quiero decir. No, se han quedado cortos. ¿Cómo es? Instituto de Estudios Económicos. Fíjese, el profesor Centeno y yo hicimos un estudio en el año 18. O sea, que habrá aumentado todavía más esto, ¿eh? O sea, no creo que haya disminuido. Y concluía que había 36.000 millones de euros en duplicidades en las administraciones públicas. 36.000 millones. 15.000 millones en empresas públicas inútiles. Cuando digo inútiles es que no hacen falta. 13.000 millones de expolio, porque esto es expolio, del cupo vasco navarro. 7.000 millones de organismos de dudosa actividad y utilidad. Llámense consorcios, observatorios, etc.
23.000 millones de exceso salarial en el sector público. Sí, 23.000 millones. Y 6.000 millones en lo que se llama la industria política, que serían asesores, coches con chofer, altos cargos que no hacen falta, jefes de gabinetes, secretarios y secretarias para los jefes de gabinete, etcétera, etcétera. Todo esto era en el año 18 100.000 millones de euros. Que sí, la suma me salen 100.000 millones, más o menos, ¿no? De lo que usted ha relatado. Así que ahora estaremos, pues imagínese, si la inflación sube, por ponerle un, pues no sé, estaremos ya en 110, 115. Y esto no para, porque, fíjese, tenemos al gobierno este que se ha creado en Castilla y León, y resulta que han nombrado todavía más altos cargos de los que teníamos nosotros, que ya es decir, o sea, cuando nosotros entramos en el gobierno de Castilla y León con el PP, se aumentaron los cargos políticos. Se disparó la nómina, se disparó la nómina. Bueno, pues ahora la han disparado más con Vox. Entonces, es que esto no tiene solución. Es que da igual quién vengamos. Da igual. Y este hombre que ha hablado ahora mismo, que no dudo de su buena fe, pero vamos, mañana le ponen un sueldo de asesor de no sé qué aquí en la Comunidad de Madrid, ¿y qué va a decir que no? Sí, o sea, si es que esto es un puto desastre. Y si fuera para asesorar, el problema está en que muchos de los asesores entran para decir, sí, buana. Sí, es que da igual. Hombre, un compañero suyo... El nombre de asesores es una tapadera para colocar amigos. Pues ahí está la cosa. Un compañero de este me parecería señor, muy bien que nuestro presidente del gobierno tuviese un asesor en defensa y inteligencia internacional el mejor del mundo, un asesor en materia económica, es más, una mesa de sabios. ¿No? Sería muy bien. Asesores con criterio estupendo y con capacidad y con independencia. Claro. Sí, ¿no? Pero no esto, hombre, esto... No sé si somos conscientes realmente lo que significan 60.000 millones de euros de gasto superfluo, de gasto inútil. Significa que si reducimos el desembolso del dinero en un 14%, España puede ofrecer el mismo nivel de servicios. Con lo cual, podríamos pagar todos un 14% menos de impuestos. O sea, esto es lo que significan esos 60.000 millones de euros de gasto ineficiente por parte del gobierno. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Quiero recordar que asimismo estamos en récord de recaudación. Es decir, estamos en récord de recaudación, pero también estamos en récord de gasto. La deuda, así por tanto, no se puede, no se consigue bajar. O sea, es que esto, es que es ilógico. O sea, estamos en máximos de recaudación. Es decir, hemos ya recaudado 5.000 millones de euros más de lo que estaba previsto recaudar para este año. Es decir, tenemos ya un superávit, podemos decir, de 5.000 millones de euros de recaudación. Y sin embargo, la deuda pública, lejos de bajar, pues si sumamos la deuda pública de todas las administraciones públicas, pues están en el 120%. Y no hay previsión ninguna de bajar. Es decir, es que es verdaderamente algo completamente ilógico. O sea, teniendo la posibilidad del gobierno de bajar, digamos, la deuda pública, de bajar, perdón, también los impuestos y permitir la reactivación de la economía, o sea, no lo está haciendo. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no lo hace? Es decir, porque son inútiles, también es posible, es decir, en el sentido de que no sepan cómo actuar, no sepan cómo reducir ese gasto público, de que no quieran hacerlo porque están efectivamente contratando a amiguetes en todas partes y eso bueno, pues permite mantener esa estructura que antes hablábamos de apoyo al Partido Socialista, al Partido Sanchista. O sea, es que es verdaderamente increíble lo que ocurre en España, sí, las cosas como son. O sea, y que aquí no pase nada. Esto no es solo culpa del gobierno, aquí son todos. Pero, ¿esto no es culpa del gobierno? Es que las autonomías, ¿vale? Las autonomías es donde está el principal foco de gasto, y en la seguridad social, y en las pensiones. Esas son las madres del cordero. Pero es que autonomía es estructura política también, es industria política. Que no es un tema de este gobierno, si es que son todos, Hugo, coño, que es la industria política, joder, todos. Y da igual que aparezca España. Y da igual que aparezca un partido, y da igual que aparezca un partido diciendo que es que claro, yo cuando veo a Macarena Olona por las calles de Sevilla diciendo a la mujer, voy a coger la podadora y voy a cortar todo el gasto inútil. No, pero espera. A ver si es verdad. Espera. Es que ella va por ahí con la diciendo que va la podadora y el otro de más arriba no ha cogido la podadora, sino que ha cogido más dinero para el bolsillo, su colega, el de Castilla y León. Sí, o sea, ahí le dieron el debate. Pero si es que, mira, da igual quién vengamos.
Es que somos una desvergüenza la clase política. Porque es un problema de régimen. La clase política es un problema de régimen. Es un problema de régimen. Es que tenía que estar en el Código Penal. El mal uso, o sea, no el robar. El mal uso de los fondos públicos, coño. Tenía que estar penado con delitos de cárcel. Verás cómo no se metían estos mediocres a gobernar. Pero es que el dinero público no es de nadie, decía me he Carmen equivocado, Calvo. Es que he hecho una mala inversión, a la cárcel. Claro, pero es que sí, pero si partimos de una conceptualización de lo público, de que no es de nadie, de que es caído del cielo y de que nace de los árboles, pues no tiene público, consecuencias. Claro, entonces, como dice Juan Carlos, en una empresa privada, por ejemplo, no se despide al consejero delegado únicamente si roba, sino simplemente si no hace bien su trabajo, si invierte mal y el dinero de los accionistas no resulta rentable, no está haciendo bien su trabajo. En este caso, nuestros consejeros delegados, nuestro consejo de administración, son nuestros gobernantes, ¿no?, a los que hemos encargado nosotros como accionistas del país que miren nuestros números y despilfarran nuestro dinero y lo pierden. Hay un delito privado que se llama administración desleal. Administración desleal. Y eso es un delito penal. Es decir, que si un administrador, llámese con CEO o como coño se llame, director general o consejero de la llamada, ahora CEO, bueno, pues CEO, venga, CEO. Aunque tenga 5 personas, se pone a tomar decisiones y deja la caja como una real y dice que eso es un delito penal. Eso está penado. Bueno, pues lo mismo un gobierno que despilfarra el dinero de los españoles, que pagamos a través de nuestros impuestos, es un gobierno que no hace bien su trabajo, debería estar penalizado. Mira, cuatro años de legislatura de Pedro Sánchez hemos alcanzado, somos líderes en deuda, líderes en gasto público, líderes en inflación y líderes en desempleo. O sea, esos son los 4 indicadores macro que Pedro Sánchez ha conseguido y que el gobierno ha conseguido liderar de todo nuestro entorno y de todos nuestros países desarrollados. Es decir, sumado al menor crecimiento de todos. Sumado al menor crecimiento. Es decir, somos el país que está en máximos históricos en gasto público, somos el país que está muy por encima de la inflación de otros países de nuestro entorno desarrollados, somos un país que lidera el desempleo de toda la Unión Europea y somos un país en donde efectivamente la OCDE, recordemos, hace 2 días rebaja 1,4 puntos la previsión de crecimiento para España y sube 5 puntos la inflación media de este año, alcanzando el 8,1% de inflación media de este año 2022 según el informe de la OCDE. O sea, esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Y esto son datos, o sea, esto no es una opinión, esto no son valoraciones subjetivas, no, estos son datos económicos. Y esto es por mérito propio, sí. Y por mérito propio. Y esto no es que estamos en una pandemia, no, es decir, aquí hay países que lo están haciendo mejor y países que lo están haciendo peor. Aquí hay países que habían hecho los deberes previamente, como son, por ejemplo, Alemania y Holanda, y hay países que, como España, cuando se podía haber hecho los deberes ya antes de la pandemia, no se rebajó el gasto público, no se equilibraron las cuentas, al contrario, se despilfarró más, como estamos hablando ahora, 60.000 millones de euros de gasto ineficiente, que seguramente que sea mucho más. Es decir, esto es lo que hay, y por mucho que nos comparemos con otros países, es incomparable, porque España lo está haciendo peor, como decía el Banco de España, por cierto, que el resto de economías desarrolladas. El Banco de España, déjame un minuto. Banco de España. España. Déjame un minuto, porque es que yo al Decos le tengo que dar. Hasta en el carnet. No se prolongue mucho, que si no lo hacemos a la vuelta a la pública. El Decos ha dicho que hay que hacer un pacto de rentas. Un pacto de rentas. Un pacto de rentas, porque claro, porque si no las pensiones no se pueden pagar. Es decir, nos dice a los empleados tienen que ganar un poco, no tanto, o sea, se sube pero no mucho, pacto, y las empresas tienen que reducir su beneficio, tiene que ser tal. ¿El cuánto gana? Pues está casi 100.000 al año. Buena. No, porque se quiere dar ejemplo que empieza por reducir su salario, que estará en los 100.000 euros brutos al año, por lo menos, ¿no? Claro, y digo, ¿y no se te ha olvidado unos en el pacto de rentas? ¿No se te ha olvidado en el pacto de renta la cosa pública? Porque claro, a mí me parece bien como empresa reducir mis beneficios para el bien común. A los señores empleados les puede parecer bien no cobrar tanto, no sé qué, pero aquí lo público, ¿qué pasa con la industria política y con todo lo público? Decos, ahí, ¿y dónde estás tú? Eso ¿no? Eso no se tocan. Bueno, pues ya le ha dado usted el aviso que quería al gobernador del Banco de España. Hacemos una pequeña pausa y seguimos de inmediato con lo mismo. Estamos hablando de cuestión económica, de la torpeza de Pedro Sánchez en materia de política exterior. En un momento especialmente delicado. Tenemos una guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa de ese país,
que pone seriamente en cuestión el tema del suministro energético a Europa, puesto que Europa entera tiene una enorme dependencia del gas ruso. Nosotros, justamente, España, que somos los que menos dependemos del gas ruso, dependemos absolutamente del argelino, pero ya tenemos a Pedro Sánchez que se encarga de molestar y enfadar a nuestros vecinos argelinos para también poner eso en cuestión. ¿A dónde nos conduce todo esto? En fin, pausa y seguimos con ello. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.